este es un resumen de la clase de hoy, donde vimos ciclo celular y división celular. Entonces, este video va a ser lo más importante que necesitas saber para tu examen. Clases pasadas habíamos visto genética y la variabilidad genética, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cómo se divide una célula para poder transmitir esta información. Entonces, de manera de recordatorio, tú ya sabes que el ser humano tiene 46 cromosomas, ¿vale? Y entonces, esto se va a organizar en 23 pares, ¿vale? Ahora, aquí vamos a tener unos nuevos términos, haploide y diploide. ¿Qué es haploide? Pues básicamente va a ser aquella célula que va a tener la mitad de estos cromosomas. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, te puse que N significa el número de juegos de cromosomas. Entonces aquí nada más tenemos un juego. Pero bueno, si no lo entiendes así, quédate con que entonces tenemos 23 cromosomas. Un ejemplo de ello es el óvulo y el espermatozoide. Es decir, tienen la mitad de la información genética. En cambio, una célula diploide tiene 2 juegos de cromosomas. Aquí, es decir, que tiene 46 cromosomas. Ejemplo, todas las células del cuerpo. Para eso, recuerda que a este resto de las células del cuerpo le vamos a llamar somáticas, ¿vale? Y aquí, pues tenemos un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá, ¿vale? Y también recuerda que cuando el ADN se duplica, cada cromosoma queda formado por 2 cromátides hermanas, unidas por un centrómero. Aquí entonces tenemos unos cromosomas, ¿vale? A esta partecita del cromosoma le vamos a determinar cromátide hermana, ¿vale? Esto ocurre, muy bien, recuérdalo, cuando el ADN se duplica, ¿ok? Y estas van a estar unidas por algo que se llama centrómero. Muy bien. Ahora sí. También recuerda que el ADN compactado lo vamos a ver entonces como ¿qué? Como un cromosoma, ¿vale? Y bueno, una vez que ya hemos visto esto de recordatorio, vamos a empezar con el ciclo celular. ¿Esto qué significa? Pues básicamente es el proceso donde una célula crece, aquí te lo voy a anotar, crece, esto ocurre en la fase G1, duplica su ADN, eso ocurre ¿en qué fase? En la fase S, se prepara en la fase G2 y se divide en la fase M, ¿vale? Entonces, esta imagen me gusta muchísimo porque siento que, que te pone muy claro de qué trata este ciclo celular, ¿vale? Entonces, aquí vemos la fase G1. ¿Qué es lo que ocurre? El crecimiento celular, ¿vale? Aquí se condensa el material genético. Y tú ya sabes que el material genético condensado lo vamos a ver como un cromosoma. Después nos iríamos, por ejemplo, a la fase S, ¿vale? Que es donde se duplica el material genético y se duplican los cromosomas. Aquí te escribí algo muy importante, que son las coecinas. ¿Estas qué van a hacer? Pues básicamente van a ser proteínas que funcionan como un pegamento que ayudan a estas cromátides hermanas a estar juntitas, ¿vale? Entonces son proteínas. Pero mira, nos saltamos una fase, la fase G0. Esta no está presente en todas las células, únicamente está presente en células maduras y entra en un periodo de espera, ¿vale? Es decir, aquí la célula no le interesa crecer, ¿vale? Está como en modo espera y en algunos casos entra nuevamente al ciclo. Es por eso que en esta explicación me la salto, ¿ok? Entonces, hablábamos de la fase S. Se duplica el material genético y se duplican los centrosomas, perdón, no los cromosomas, los centrosomas.
Ahora, esto de centrosoma, recuérdalo que hablábamos de él en las clases pasadas. Si no, ahorita terminando esta grabación, te mando nuevamente la imagen para que lo puedas repasar. Sigamos. De ahí tenemos la fase G2. Esta es la segunda fase de crecimiento. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Síntesis. Recuerda que cuando hablamos de síntesis nos referimos como a creación, básicamente, de organelos y proteínas. ¿Vale? ¿Para qué? Para que entonces en la fase M se generen ¿qué? 2 células genéticamente iguales. Y esta va a estar constituida por 5 fases que estoy súper segura que tú ya las conoces. Profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis. ¿Vale? Que esto va de la mano de la telofase. Pero esto, ¿qué crees? Ocurre en la mitosis. ¿Qué es de lo que vamos a hablar ahorita? Entonces, quiero que recuerdes los tipos de división. Acuérdate que hay mitosis y que hay meiosis. La mitosis es para células somáticas, es decir, las que van a dar origen al resto del cuerpo humano. Ejemplo, la piel, músculo, ¿qué otro órgano se te ocurre? Hígado, y así, ¿no? En cambio, la meiosis únicamente va a ser para células sexuales, ¿vale? Es decir, los gametos. Muy bien. Entonces te voy a explicar rapidísimo en qué consiste la mitosis. La mitosis nos va a dar como resultado 2 células hijas iguales a la original y con el mismo material genético. Es decir, estas van a contener 46 cromosomas, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las fases de esta mitosis? Tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. Aquí, ¿qué es lo que ocurre en la profase? Bueno, pues va a haber una condensación del ADN. Tú ya sabes perfectamente a qué nos referimos cuando se condensa el ADN. Es decir, que se forman estos cromosomas visibles. También que aparece, se empieza a formar el huso mitótico, que recuerdo que hablábamos de él cuando vimos citoesqueleto en clases pasadas. ¿Vale? Entonces, eso es lo más importante de la profase. Ahora, vayamos con la metafase. Aquí, ¿qué es lo importante que quiero que tú sepas? Que los cromosomas se van a alinear en la línea media o también llamada placa ecuatorial. ¿Vale? Aquí tenemos al huso mitótico, aquí tenemos a los centrosomas y bueno, aquí el huso mitótico se va a unir más específicamente a una región del cromosoma que se llama cinetocoro, ¿vale? Muy bien, eso ocurre entonces en la metafase. Ahora, en la anafase, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Recuerdas que yo te había dicho que tenemos a las cromátides hermanas? ¿No? Estas de aquí. Bueno, pues estas en la anafase se van a empezar a separar y se van a ir hacia los polos opuestos, ¿vale? Y finalmente tenemos la telofase y la citocinesis, que si vemos forma parte como de la misma fase, ¿no? De la telofase, esta citocinesis. Aquí, ¿qué ocurre? Ocurre una descondensación del ADN. Imagínate que es como si lo empezáramos a desenrollar este cromosoma, ¿no? Para que quede como que ahí. Aquí también que forma su propio núcleo. Y si te das cuenta, aquí empieza a haber una división. ¿Qué crees que sea esto? Esto amarillito, citoplasma, ¿vale? Entonces empieza a haber una división del citoplasma para que entonces nos dé como resultado 2 células, ¿vale? Aquí que es clave que recuerdes que en la mitosis mantienen el mismo número, mantienen el número de cromosomas. Porque vamos a ver que en la meiosis este número de cromosomas disminuye, ¿vale? Y bueno, esto ocurre
en la mitosis. Ahora hablemos de la meiosis. Esta es de una división bien importante. ¿Por qué? Porque se reduce el número de cromosomas. Y sobre todo, esta es bien importante porque ocurre algo que se llama variabilidad genética. ¿Ok? Muy bien. Como quedamos, esta ocurre en las células sexuales y esta se va a dividir en dos. Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Vale? Entonces, hablemos primero de la meiosis 1. Porque mira, la meiosis también va a estar, en esta imagen vemos mucho mejor que también tenemos la profase, metafase, anafase, telofase, igualita que en la mitosis. Pero bueno, no es igual, ¿vale? Porque tiene ciertos cambios. En la meiosis 1, aquí no quiero que te confundas, tenemos la profase 1. La profase 1, a su vez, se divide en 5 subfases, que es las que vamos a ver aquí, ¿ok? Entonces, veamos. Tenemos a la primera que se llama leptoteno. ¿Aquí qué ocurre? Mira, aquí tenemos un nuevo término que son cromosomas homólogos. ¿Esto a qué me refiero? Tenemos un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá, ¿vale? Y estos se van a unir, se van a combinar, ¿vale? Para justo dar esta variabilidad genética. Cuando pienses en variabilidad genética, imagínate cómo tú eres físicamente. Tienes a lo mejor los ojos de tu papá, el cabello de tu mamá, y así, ¿vale? Para que te sea más fácil asociar todo esto que estamos estudiando, ¿va? Ahora, entonces, aquí en este leptoteno, básicamente cromosoma de mamá y papá, se presentan, los emparejan. ¿Para qué? Para en cigoteno estos se empiecen a unir, ¿no? Pero ahora sí, ¿cuál sería la más importante? Paquiteno. Aquí ocurre un entrecruzamiento, es decir, va a haber una recombinación genética, ¿vale? Aquí después pasamos a la diploteno. ¿Qué ocurre? Comienza la separación, ¿vale? Y bueno, de ahí tenemos la diacinesis. Aquí nuevamente, bueno, aquí aparece el uso mitótico que va a servir para el resto de la división celular. Y si ves, aquí estamos viendo los colorcitos. Aquí esto ya están combinados, ¿va? Muy bien. Entonces, ¿qué te pueden preguntar aquí? ¿Dónde ocurre la recombinación genética? Y tú ya vas a saber qué ocurre en paquiteno, ¿vale? Y bueno, de ahí seguimos con el resto de fases. Metafase, que aquí, acuérdate muy bien, por favor, que meiosis siempre vamos a hablar de cromosomas homólogos. Y bueno, aquí ocurre lo mismo que ya habíamos visto en la mitosis, ¿va? Metafase, se alinean en el centro, la anafase se separan los cromosomas homólogos. Aquí, si te das cuenta, son los cromosomas completitos, no la cromátide, para que te sea muy fácil. Mira, te voy a poner dos colores. Esta roja es una cromátide hermana y esta es otra. En la mitosis había una división de estas cromátides. Aquí no, aquí es el cromosoma completito, ¿vale? Para que no te confundas. Telofase, que nos da 2 células haploides, ¿vale? ¿Pero con qué? Con cromosomas duplicados. Y bueno, de ahí hablamos sobre la meiosis 2, que esta pues sí es un poco más parecida a la mitosis. ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a hablar de una división de cromátides hermanas, ¿vale? Y lo mismo, profase, cromosomas se condensan, en la metafase se alinean en el centro, en la anafase 2 se separan las cromátides hermanas y telofase se forman las células finales. Pero aquí no te confundas porque esto sí lo pueden llegar a preguntar. Meiosis 2 nos da como resultado 4 células haploides diferentes, ¿vale? Y bueno,
¿Por qué son diferentes? Justo para esto que hablábamos de la variabilidad genética. Esto es lo que nos va a dar origen, bueno, lo que explica por qué cada individuo es diferente, ¿ok? Y ahora, para concluir con este pequeño resumen, gracias a la meiosis se forman gametos, ¿ok? De ahí ocurre la fecundación. Y después de esto se forma un nuevo individuo. ¿Vale? Esto es gracias a la meiosis. Y gracias a la mitosis, este nuevo ser que se creó en la meiosis puede crecer y desarrollarse. Esta es la manera más fácil para entender cómo es que nos sirve estudiar todo esto del ciclo celular y su división celular, ¿vale? Pero bueno, ¿qué crees? En la mitosis también esta ocurre cuando ya el organismo ya está formado e incluso en este momento tus células pueden hacer mitosis, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos heridas, hay una división de mitosis para que esta herida que te hayas hecho se cierre, ¿no? Y se regenere. También, ¿en qué otro caso? Por ejemplo, el hígado. El hígado, no sé si sabías que es un órgano que se puede regenerar. Bueno, pues ahí se encarga la mitosis, ¿vale? Y pues bueno, con esto terminaríamos el resumen de esta clase.